Voy a pedirle que vayan al libro de Ruth, capítulo 3. Libro de Ruth, capítulo 3. Hoy continuamos, hermanos, con esta serie y es nuestro tercer sermón en el libro de Ruth. Así que ubíquese en el libro de Ruth, capítulo 3. Y nos ponemos de pie para que leamos, oramos. Dice de la siguiente manera el libro de Ruth, capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la viene esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que has de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, mi Dios, y nos das la dicha de poder comunicar tus palabras. Señor, estamos acá reunidos y hoy tu iglesia está presente para escuchar palabra de ti.
Yo te suplico, Dios del cielo, que tú puedas en esta mañana usarme como el medio, como el conducto, por donde va a transitar esta verdad, que es una verdad divina, mi Dios. Si tú no edificas tu casa en vano, trabajan los que intentan edificarla. Puedo hablar y hablar, mi Dios, pero si tú no obras por medio de tu Espíritu Santo en la vida de la iglesia, será en vano. Ayúdame para que con denuedo yo pueda hablar la palabra que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y voy a darle el título del sermón para aquellos que están tomando nota. El título del sermón en esta mañana es el siguiente. Es la osadía humana y la soberanía de Dios. Ese será el título del sermón. La osadía humana y la soberanía de Dios. Y este sermón lo vamos a ver en 3 puntos. El primero de ello, que es desde el verso 1 al verso 5, vamos a ver la osadía de Noemí. En el verso 6 al verso 15, vamos a ver la soberanía de Dios en la osadía de Noemí. En el punto 3, que va desde el verso 16 al verso 18, vamos a ver la confianza de Noemí en la soberanía de Dios. Estos 3 puntos lo veremos y los desarrollaremos en este sermón. Y como pueden darse cuenta, todos están conectados al título de la osadía humana y la soberanía de Dios. Y durante estas 2 semanas que han pasado, hermano, y ya esta es la tercera, hemos estado predicando este libro de Ruth. Y hemos aprendido mucho sobre el tema de la providencia de Dios. El libro de Ruth nos enseña cómo Dios gobierna la historia. Y me llama mucho la atención algo que me decía José Manuel hace un momento, porque José Manuel recordaba en una ocasión, cuando se predicó el libro de Ruth, algo que decía acerca de un escritor. Un escritor hablaba acerca de unos ateos que estuvieron reunidos en un lugar escuchando cómo alguien narraba la historia de Ruth. Y estos ateos estaban sorprendidos de una historia tan hermosa, tan contundente, tan precisa como lo es el libro de Ruth. Al finalizar, uno de ellos se puso de pie y preguntó al que narraba la historia: ¿quién escribió tan semejante historia? A lo que el expositor dijo: este libro de Ruth fue escrito, fue inspirado por el Dios que ustedes aborrecen. Qué hermoso, hermano, es poder leer la historia de Ruth y poder ver en el fondo de este cuadro la mano poderosa de nuestro Dios. Qué hermoso entrar en estas líneas y no ver una novela, sino ver la obra gloriosa de nuestro gran Dios. Hermanos, alguien decía de esta historia de Ruth, él decía: hay historias que producen impactos momentáneos en nuestra vida. Usted ve una película de una historia, usted ve una novela, y eso lo deja impactado momentáneamente. Usted queda como sorprendido de lo que vio. Yo sé que aquí muchos vieron la película del Titanic y cuando la vieron por primera vez eso produjo un impacto en el corazón. Sin embargo, con el pasar de los días, caemos en la conclusión de que, bueno, es una simple historia. Pero cuando pensamos, hermano, en la historia de Ruth, comprendemos, nuestro corazón de antemano está claro que no es una simple historia superficial a la que debemos olvidar en unos minutos, no. Porque cuando nosotros leemos las líneas de Ruth, impacta nuestro corazón porque este libro nos permite poder conectarnos con Génesis y recordar la promesa que hizo Dios una vez que el hombre cayó, de que Dios
iba a proveer una simiente que vendría para rescatar a las criaturas que habían caído en Adán y Eva. Por causa de Adán entró el pecado, por causa de esa simiente entrará la vida. Por uno entró la muerte, por el otro entró la vida. Pero cuando llegamos al libro de Ruth y leemos la historia de Ruth, nos damos cuenta de que más allá de una historia real y verdadera que aconteció, nos damos cuenta que es el puente por donde la simiente prometida iba a transitar. Usted lee el libro de Ruth y se da cuenta que es un puente. La simiente pasa por ese lugar. Por esa razón, cuando llegamos a este hermoso libro, somos impactados. Algo acontece a medida que vamos conociendo esta historia. Y hoy hemos llegado al capítulo 3. Y el capítulo 3, hermano, también nos deja claras lecciones de la soberanía de nuestro Dios, de la providencia de nuestro gran Dios. Y como ya hemos leído el capítulo 3, yo voy a pedirle que vayamos a los primeros 5 versos y vayamos a nuestro primer punto, que tiene que ver con la osadía de Noemí. Y yo quise usar la palabra osadía, que es un sinónimo de audacia, de valentía, de atrevimiento. Lo que vamos a ver en estos primeros 5 versos, podríamos decir entonces, el atrevimiento de Noemí en el consejo que le da a su nuera Ruth. Eso es lo que vamos a ver allí. Y en este contexto, hermano, luego de terminar el capítulo 2, nosotros pudimos darnos cuenta de que Boaz, que es el pariente redentor que explicábamos en el capítulo 2, Boaz había pedido a Ruth que se mantuviera en las tierras cosechando hasta que llegasen al final de la cosecha. Lo cierto es que el capítulo 2 termina con la cosecha. Y en el capítulo 2 podemos preguntarnos, bueno, ya terminó la cosecha y ahora, ¿qué será de la vida de Ruth y Noemí? ¿Qué va a acontecer ahora que se ha terminado el tiempo establecido de la cosecha? La Biblia no deja a Ruth y a Noemí allí en el limbo, no los deja allí en el aire, sino que la historia nos sigue contando cómo Dios en su providencia sigue guardando a Noemí y a Ruth para cumplir el plan redentor que Él ha provisto para el futuro. Hermanos, cuando Noemí y Ruth llegaron a Judá de Belén, dice la Biblia que ellos llegaron vacíos, sin esperanza, con mucho dolor. Pero al parecer, el Dios de Israel las ha recibido y ahora el panorama de su vida está tomando otro rumbo. Todo parecía que estaba terminado con la muerte de Elimelech y sus 2 hijos, pero no. Ahora en el capítulo 2 y el capítulo 3, Dios nos quiere mostrar que no todo termina con un hombre común y corriente, sino que todo termina en Cristo. Eso es lo que la historia quiere mostrarnos. Y precisamente, hermano, yo quiero que vayamos al verso 1, al verso 5 y vayamos de forma progresiva, leyendo, y nos daremos cuenta del atrevimiento, de la osadía de Noemí en la manera de cómo se comunica con esta mujer llamada Ruth. Lo primero que quiero que leamos es cómo nos narra el capítulo 3. Dice lo siguiente: después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Pero quiero que veamos que durante este tiempo, el estar en Belén
ha impactado la vida de Noemí. Ya Noemí no es la misma. Yo no sé si usted recuerda en el capítulo 1 cuando Noemí en su estado devastado le decía a Ruth, vuelve a tu tierra, ve, haz tu vida fuera de mí. Noemí estaba desechando a Ruth, vete a otro lado, no tengo nada que ofrecerte. Lo cierto es que ahora en el capítulo 3, la vida de Noemí ha cambiado porque al parecer ahora Noemí se siente en la condición de poder encontrar algo más seguro para Ruth, su nuera. Luego de esa devastación, ahora vemos a una Noemí completamente distinta. Y no quiero que perdamos de vista lo que hace Dios cuando toma el corazón de una persona. Puede estar devastado, pero Dios es capaz de cambiar esa devastación y llenarlo con el amor divino que proviene de Él. Pero quiero que veamos otra versión para que vea cómo suena esta cuestión que está diciendo Noemí. En otra versión dice, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Noemí siente la presión ahora de llevar a Ruth a una mejor instancia, a un mejor lugar, a algo más seguro. Pero quiero que sepa que Noemí no está improvisando. No quiero que veamos a Noemí ahora como qué voy a hacer, qué hago para mi nuera Ruth, qué puedo inventar. No, lo que Noemí tiene en su mente es al pariente redentor que está por allí cercano, que todos conocemos, que es Boaz. Ella está clara, ella sabe lo que está pensando. Y la osadía que ella está usando no está desconectada de Boaz. Ella sabe que en Boaz hay redención para unas mujeres que están sin esperanza aún. Lo cierto es que Noemí no tarda mucho en ir al asunto. En la comunicación que hay entre Noemí y Ruth, Noemí le dice a Ruth lo siguiente: ¿no es Boaz vuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y allí nos damos cuenta de que su mente estaba conectada a Boaz. Y Noemí continúa ahora diciendo, he aquí él avienta esta noche la parva de la cebada. Noemí está diciendo, ese hombre llamado Boaz a quien tú serviste, esta noche irá a tal lugar a hacer la labor de trillar y limpiar todo lo que durante este tiempo han estado cosechando. Y es sorprendente porque al parecer Noemí tenía precisado a Boaz. Vea cómo ella no es una ignorante. La osadía de Noemí está conectada al saber dónde está ese hombre que necesitamos para Ruth, para que pueda redimir. Y es allí donde comienza el consejo que le da Noemí a Ruth. La sugerencia que le da es la siguiente: te vas a levantar, le dice a Ruth, te vas a levantar. En pocas palabras le dice, te vas a bañar y te vas a echar bastante perfume y te vas a poner un vestido muy hermoso. Te pondrás tus vestidos y te irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de y de beber. Vea el atrevimiento que está tomándose Noemí para con Ruth. Cualquiera de nosotros, si nos sentamos a meditar un momento, ¿cómo Noemí puede tener el atrevimiento de mandar a Ruth a hacer semejante cosa? El hombre a donde está siendo enviada Ruth es un hombre piadoso, no es cualquier hombre, no es un hombre que vas a llegar a conquistar fácilmente. Ya él ha demostrado quién es, muy piadoso y temeroso del Señor, sujeto a la ley de Dios. Así que lo que Noemí está pidiendo a Ruth es algo que tiene mucho reto, pero le da ciertos consejos que son claves. Y vea cómo continúa esa consejería de Noemí sobre Ruth. Y cuando él se acueste luego del trabajo,
Notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Hermano, qué sorprendente la osadía que está usando Noemí, pero al mismo tiempo, ¿qué fe tiene esta mujer para saber que de eso saldrá algo positivo? Pudo haber pasado lo negativo. Lo cierto es que Noemí está hablando con una precisión esperanzadora de que cuando Ruth lleve a cabo esto, algo bueno saldrá de allí. Él te dirá lo que has de hacer. Y lo sorprendente es que Ruth no pone ningún tipo de resistencia. Ella dice y respondió, haré todo lo que tú me mandes. Hermanos, a nosotros nos parece bastante impactante todo esto. Pero no quiero que pierda de vista lo que está aconteciendo en el fondo de todo esto. La osadía de esta mujer no escapa de la soberanía del Dios que está detrás de esa historia. La osadía de Noemí no escapa del control que tiene Dios para llevar a cabo los planes que Él ha determinado. Humanamente esto pudo haber fallado. Humanamente esto pudo haber fracasado. Humanamente podemos decir que Noemí está cometiendo un error al atreverse a demandar que Ruth haga esto que le está diciendo. Pero precisamente, hermano, esto nos conecta con nuestro segundo punto. Porque lo que vamos a ver a continuación es la soberanía de Dios en la osadía humana. Y esto es sorprendente porque esto no lo vemos nada más en Ruth. Nosotros en el libro de Génesis podemos darnos cuenta cuando José es vendido por sus hermanos. Ellos actuaron de manera negativa, accionaron a hacer cosas en la vida de José que al final José termina diciendo, todo el mal que ustedes prepararon contra mí, el Dios del cielo lo ha usado para mi bien. Y esto a veces es un poco complejo comprenderlo. Cómo las acciones de los hombres, a pesar de que sean buenas o malas, hay un Dios en el fondo que acciona, no importando cuál sea la actitud que se haya tomado. Eso es capaz de hacerlo solamente nuestro Dios. Y un ejemplo claro somos nosotros mismos. Vidas frustradas en algún momento estuvimos por allí sufriendo por alguna situación. Pero es sorprendente que esa situación adversa que usted y yo vivimos en algún momento, hoy nos haya traído a ser siervos del Señor. Dios acciona por medio de la osadía humana. Dios acciona porque su soberanía está por encima de todo. Pero quiero que veamos lo que va a acontecer. Porque en el verso 6 se nos explica precisamente lo que va a pasar. Porque dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Todo lo que la suegra dijo, eso iba a accionar Ruth. Y lo sorprendente, hermano, es que la suegra le dio un consejo muy grandioso. Déjalo que coma, déjalo que beba. Y eso nos permite poder pensar en que barriguita llena, corazón contento. Lo que le está diciendo, el consejo que le está dando Noemí a Ruth es, mira, déjalo que se alimente, que esos alimentos en su cuerpo puedan producir algún tipo de contentamiento para que cuando tú llegues, no lo agarres allí mal encarado. Eso es lo que está pasando allí. Entonces ella vino, como dice allí, verso 7, y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón, ¿cómo estaba? Contento. Se retiró a dormir a un lado del montón. Hermanos, vos no estabas solo en ese lugar.
Y si los que estaban en el entorno de Booz se daban cuenta de que Ruth estaba allí, iba a ser acusada de una mujer cualquiera. Iba a ser acusada de una prostituta. Iban a accionar de acuerdo a la ley que se aplica a la prostitución. Y no solo eso, eso ocasionaría quizás un efecto en el testimonio piadoso de Booz. Todos esos riesgos están aconteciendo precisamente en ese momento. Pero nos sigue contando la historia de la Biblia. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y yo quiero que usted se imagine un momento ese escenario. Vos acostado, alguien levantando allí lo que conocemos como la sábana, ¿verdad? Y entrando en contacto con los pies de este hombre, dice lo siguiente: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. Y ese se estremeció, se impactó, algo pasó. ¿Qué está pasando aquí? Lo cierto es que él se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Imagínese usted ese momento. Él pudo haber llamado a los trabajadores y decir: saquen a esta mujer de este lugar. Él como hombre piadoso pudo haber dicho: córranla a esta mujer atrevida. Pero también pudo entrar o incurrir en hacer una acción que iba en contra de Dios, como acostarse con esta mujer. Sin embargo, hermano, la reacción de este hombre dice que él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién está allí? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hermano, y este es un acto impactante, porque lo que Ruth está diciéndole a vos: yo soy Ruth, la sierva, la que estaba allá trabajando en tu tierra, y ahora yo sé que tú eres mi pariente cercano, ahora vengo a pedirte matrimonio. Eso es lo que está pasando allí. Yo vengo a pedirte que te cases conmigo, que tú eches sobre mí tu manto, que tú me lleves a convertirme en esa esposa a la que tú vas a redimir. Eso es lo que está pidiéndole Ruth a vos. Hermano, ¿qué impacto pudo tener esto en la vida de un hombre como vos? Un hombre mayor, una mujer más joven. Quizás alguien pudo haber accionado y decir: mira, ve, tú eres una chavaquita muy pequeña, te falta crecer. Yo soy ya un viejo, puedo ser tu padre. Pudieron haber sido muchas reacciones de parte de vos. Lo cierto es que estamos viendo el acto más sorprendente para pedir matrimonio, hermano. Hermanos, pero yo quiero que ustedes vean cómo la Biblia no nos sigue escondiendo el carácter de vos. Porque vos pudo actuar de forma negativa, pero vos decidió accionar de forma apegado a la ley a la que él servía. Y veamos la reacción de vos. Y él le dijo: bendita seas tú de Jehová. Y esto cambia el panorama, porque ahora vemos a un hombre que al parecer esto le produjo algún tipo de impacto positivo en su corazón. Al saber que era Ruth, produce un impacto en el corazón de vos que lo lleva a decirle: tú eres una mujer bendita de Jehová. Y le dice: hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Lo que vos le está diciendo, el acto que hiciste con Noemí, tu suegra, que es ya en sí una obra grandiosa,
Ahora lo que estás haciendo hoy demuestra una segunda obra más gloriosa y piadosa que puede llevar a cabo una mujer. Y él le dice, no yéndote detrás de tus pasiones, porque Ruth tenía pasiones. Ella pudo elegir a otro hombre más joven, a un hombre con dinero. Ella pudo rehacer su vida con quien quisiera. Recuerde que ella era moabita. Y ella pudo haber dicho, necesito un hombre de esta manera, necesito un hombre que sea cariñoso. Ella pudo haberse puesto como se ponen las mujeres del Instagram hoy en día. Yo quiero un hombre que me haga cariño, yo quiero un hombre que en las mañanas me diga esto, así como hoy en día el Instagram lo pinta. Pero ella no accionó en eso. Nosotros vemos a Ruth accionando con piedad, sometiéndose a la ley del Dios en el que ella vino a refugiarse. Eso es lo que estamos viendo. Vos le dice, ahora pues, no temas. Quizás Ruth estaba allí llena de miedos, esperando cuál sería la reacción de este hombre. Ahora él está diciendo, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú me digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Y esto es importante. La Biblia no lo narra porque voy a escribirlo allí a ver qué sale. No. Lo que la Biblia nos está narrando es que la virtud de una mujer piadosa es algo que es agradable a cualquier hombre que pueda existir en este planeta Tierra. Lo que la Biblia nos está diciendo es que vos no podías resistir lo virtuoso de esta mujer que estaba frente a él. Una mujer virtuosa es una mujer que cualquier hombre desearía tener. Por eso vemos a vos que él resalta esta actitud de ella, estas virtudes de ella. Él le dice, no temas, la gente de mi pueblo ha hablado de ti, de que tú eres una mujer conforme a como lo narra el libro de Proverbios. Y cuando la Biblia dice una mujer virtuosa, está diciendo, tú eres una mujer valerosa. Tienes mucho valor. ¿Y por qué? Porque eres una mujer valiente. Y no solo eso, porque eres una mujer ejemplar. Estas virtudes estaban llevando a vos a considerar accionar de acuerdo a lo que la ley decía con respecto a ser ese pariente redentor en la vida de Ruth. Pero quiero que sepa que a pesar de todo lo que estamos leyendo, este hombre llamado Boaz no se dejó llevar por sus pasiones. Él pudo haber dicho, no, yo ya listo, voy a redimirte, vamos a llevarlo a cabo ya. No, Boaz en su piedad demuestra que a pesar de las pasiones, que a pesar de los sentimientos, que a pesar de las emociones, hay un Dios a quien se le debe gloria por encima de lo que nosotros podemos sentir. Por esa causa él dice, y ahora, dice en el verso 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Vea lo que está haciendo vos. Él dice, es cierto, tú eres una mujer hermosa, tú eres una mujer valiosa, ejemplar, y podemos decir como que, bueno, realmente tú estás moviendo mi corazón y eres una mujer bella y cualquier hombre desearía estar contigo, pero hay un Dios que está por encima de ti y que exige que hagamos las cosas de acuerdo a como Él lo ha demandado y no de acuerdo a nuestras pasiones. Eso hace ruido, ¿verdad? Pero ve ahora, Él está diciendo, la ley dice que yo puedo redimirte siempre y cuando no exista uno primero que yo. Por lo tanto,
Yo debo ir a inspeccionar a ese que está primero que yo, porque así lo ha establecido Dios. Él está diciendo, yo debo ser obediente a Dios antes de lo que yo estoy sintiendo por ti. Y es precisamente lo que nosotros vemos que Él va a hacer. Y el verso 13, dice lo siguiente. Esto nos sigue mostrando la piedad de Booz, porque dice que le dice a Ruth, pasa aquí la noche. Qué arriesgado, ¿verdad? Mantente allí. Y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Y Él hace como un pacto. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Lo que está diciendo vos, quédate tranquila, que hay un Dios que está detrás de todo esto. Lo que vos está diciendo, vamos a descansar en la voluntad del Dios que lo gobierna todo. Quédate allí, descansa. Pero la Biblia nos sigue hablando más de vos. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Porque vos es un hombre muy cuidadoso, su piedad lo lleva a eso. Y lo primero que hace vos es cuidar el testimonio de Ruth. Eso hace un hombre piadoso. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Y esto es hermoso porque si hay algo que le preocupaba a Booz con respecto a Ruth, la cual tenía un muy buen testimonio delante de las personas, era, debo seguir cuidando el testimonio de ella. Por lo tanto, la levanta antes de que aclarezca, antes de que los hombres puedan reconocerse unos a otros. Él la levanta para que se vaya. Pero lo sorprendente es que no la envía con las manos vacías. Veamos cómo Booz sigue haciendo cosas piadosas. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, le midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Booz envió a Ruth. No solamente cuidó su testimonio, ahora le envió con un aproximado de 25 kilos de alimento para que ella pudiera sostenerse 2 semanas con su suegra. Me agrada mucho un comentario que hace Sugel con respecto a estos versos. Sugel dice con respecto a este texto, al parecer Booz, dice Sugel, leyó del matrimonio el mismo libro que leyó Pablo cuando aconsejó a los efesios. ¿Y qué le dijo Pablo a los efesios? Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Eso es precisamente lo que está haciendo Booz con Ruth. Está cuidando su testimonio, la está sosteniendo. Y eso es lo que hacen los hombres piadosos como Booz: cuidar, sustentar, proteger. Pero yo quiero, hermanos, que veamos ahora este tercer punto, porque todo esto se está desarrollando en esta historia. Y en este último punto que vamos a ver, la confianza de Noemí en la soberanía de Dios, que está en el verso 16 al verso 18, que ya es el retorno de Ruth a casa de su suegra, nos damos cuenta
que cuando en el verso 16 dice lo siguiente, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Lo que está diciendo Noemí, cuéntame, ¿qué pasó? Y qué incógnita, ¿verdad? Llegó la mujer, la envié con una serie y especificaciones que debía cumplir. Ahora Noemí está en casa esperando el resultado de esta. Yo no quiero imaginarme, hermano, a Noemí estando ese tiempo en su casa. Yo no sé si se comió las uñas, hermanos. No sabemos si no durmió exactamente. O no sabemos si estaba orando. Lo cierto es que hay algo, y la primera reacción de ellas al ver a Ruth es, ¿qué pasó? ¿Qué hay, hija mía? Cuéntame. Y comenzó Ruth y le contó a ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y lo sorprendente, hermano, es, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Vea el pensamiento de vos. Le dio aproximadamente 25 kilos de alimento para no solamente darle una señal a Ruth de que él iba a cumplir su palabra, sino enviándole un mensaje claro a la suegra, a Noemí, que tenía conexión por el esposo Elimelech, y vos diciéndole, con estos alimentos, Noemí, quédate tranquila que estoy trabajando en el asunto. ¿Qué esperanzador es eso? Y es precisamente de allí donde nace la esperanza de Noemí. Es precisamente de ese momento donde Noemí comienza a decirle lo siguiente. Y eso nos lleva al verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate. Y ese espérate estaba lleno de toda esperanza. Ese espérate era completamente distinto a la Noemí que vemos en el capítulo 1. Y ella le dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto. Y allí le dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy mismo. Él no va a dejar pasar mucho tiempo. Él ya está accionando. Él vendrá a redimirnos. Si está en su poder hacerlo, Él vendrá. Eso es lo que está diciendo Noemí. Y lo que está diciéndole Noemí a Ruth, no vamos a quedar sin esperanza. Quédate allí tranquila. El Dios de Israel ha accionado a nuestro favor. Ahora nos toca esperar. Y esa es la parte más difícil. Esperar. Pero lo cierto, hermano, es que esto ahora, lo que comenzó con algo como un invento de Noemí, ahora se convirtió en la esperanza de 2 mujeres viudas que estaban desamparadas. Hermanos, yo no me quiero imaginar ese momento cuando Ruth le dice a vos, y mira, ve, yo estoy aquí para que te cases conmigo. Yo estoy aquí para que tú puedas redimirme. Yo no sé, hermano, pero cuando nosotros leemos en el capítulo anterior, vos le dice a Ruth que el Dios de Israel pueda guardarte bajo sus alas. Eso le dijo. Ese fue el deseo y la oración de vos para con Ruth. Y no sabemos si Ruth le dijo a vos como que, mira, ve, tu deseo es que yo sea guardada bajo las alas de Jehová. Si tú quieres que eso se lleve a cabo, debes casarte conmigo. Porque solo así podré ser redimida, podré ser parte de este pueblo, podré estar bajo las alas de ese que guarda al pueblo de Israel. Solamente si eso se lleva a cabo. Lo cierto es, hermanos, que el capítulo 3 nos deja allí con esas ganas de ya leer el capítulo 4. Yo no sé si usted ya lo leyó, aunque yo creo que usted ya lo leyó.
Pero eso lo veremos la próxima semana. Y lo que nosotros estamos viendo acá, hermano, es que la historia del capítulo 3 se cierra con mucha esperanza. El capítulo 1 se cerró con esperanza. El capítulo 2 se cerró con esperanza. El capítulo 3 se cierra con esperanza. Y el capítulo 4 es el cumplimiento de todas esas esperanzas. Qué hermosa historia la de Ruth, hermano. Pero quiero, hermano, que no pierda de vista la línea que existe en el libro de Ruth. Un Dios gobernando de forma soberana y providencial cada una de las cosas. Todo lo que estamos viendo aquí, hermano, es Dios como arquitecto de cada cosa. Esta perfección que estamos viendo llevándose a cabo una a otra, ese eslabón agarrando el otro, es Dios tomando cada eslabón y uniéndolo uno al otro para cumplir así lo que Él quiere llevar a cabo. Pero antes de terminar, hermano, quiero que saquemos una conclusión de todo esto y podamos verlo como aplicaciones para nuestras vidas. Porque lo primero que quiero que vean o que recuerden en esta conclusión es que Dios está en control a pesar de la osadía humana. Y esto nos permite a nosotros pensar, hermano, como que no sé lo que pueda pasar ahora o en este momento de mi vida con tal situación. Pero escuchen, usted no está solo. Hay un Dios que está controlando la historia. Es que hace días cometí un error y ese error me ha costado mucho. Sí, te puede costar, pero hay un Dios que está detrás de la historia. Tal como lo enseña la Biblia, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en este contexto. Pero hay una segunda cosa que quiero tomar. Y es que podemos aprender de la vida de Boaz y de la vida de Ruth. La vida de Boaz es que para Boaz, que era un hombre piadoso, era más importante obedecer a Dios antes que a sus pasiones. Eso nos lleva a comprender de que tú y yo, si somos llamados por Dios y hay piedad de Dios en nuestras vidas, no le darás rienda suelta a los desórdenes de tus pasiones, sino que ellas tendrán que someterse a la voluntad soberana del Dios que está allí en lo más alto. Hermano, pero es que yo siento en mi corazón una corazonada cuando veo a esa chica. Es que yo siento en mi corazón cuando veo a ese hombre. Tú puedes sentir lo que tú quieras, pero tú debes ser obediente a Dios. Tu cuerpo y tu vida le pertenece a Dios. Si tú eres alguien piadoso, antes de derrochar tu cuerpo en el pecado, si tú eres piadoso, vas a decir: Dios está en primer lugar para mi vida. Y aunque pueda sentir pasiones en mi ser que quieren moverme, hay un Dios que está por encima de mis pasiones desordenadas que están tocando la puerta de mi corazón. Eso hizo Boaz. Eso hizo la piedad de Boaz. Pero también vemos algo en la vida de Ruth. Y es la integridad, la virtud de Ruth en la manera como ella se conducía. Ella pudo tomar muchas decisiones a la ligera. Ella pudo buscar un hombre por allí en otro lado. Ella pudo enamorarse, pero no. Ella quiso obedecer al Dios de Israel. Ella quería estar bajo las alas de ese Dios. Y Ruth es una lección clara para toda mujer cristiana. De que toda mujer cristiana está llamada a ser virtuosa a pesar de las peores situaciones. Mire lo que está diciendo esta mujer viuda. Ella pudo haber dicho: es que nadie me entiende, por eso me voy a buscar un hombre, porque nadie sabe la necesidad que yo paso. Por eso me busqué al que me busqué. No, hermano.
Ella no se buscó al que se buscó movido por eso. Ella se buscó a alguien que se apegara a la ley de Dios para cumplir el propósito de Dios en la vida de ella. Y es eso lo que la hace virtuosa, es eso lo que adorna el carácter de una mujer, es eso lo que hace que el carácter de una mujer sea admirable. No importa cómo te estés vistiendo, tu carácter habla más que tu ropa. Virtud. Ruth es un ejemplo de virtud. Ruth es el ejemplo que todas las mujeres cristianas deberían adoptar en su caminar con Dios. No darle rienda suelta a sus pasiones. Bueno, hermano, ¿qué me está diciendo? ¿Que puedo ir allí y decirle a cualquiera que se case conmigo? No. Vos no eras cualquier hombre, hermano. Vos eras un hombre piadoso. Y eso es una gran lección para mostrarnos de que si tú vas a hacer tu vida con algún hombre que sea piadoso, evita el dolor de cabeza. Evita ese mal. Evita estar luchando con un hombre o una mujer que piensan distinto a ti, con una mujer o un hombre, a lo que Pablo dice que son yugos desiguales. ¿Qué desgaste es vivir con un yugo desigual, hermano? Lo que el libro de Ruth nos está diciendo de Ruth es que ella supo también dónde iba a poner sus ojos, hermanos. No era solo que la redimiera, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también vemos algo más, y es el carácter de Boaz, porque seguimos allí. Boaz es un claro ejemplo de lo que todo hombre debe hacer con su esposa: dar su testimonio. Si tú eres de aquellos hombres que andan malponiendo a tu esposa, si tú eres de aquellos hombres que le intenta comunicar al mundo para despreciar a tu esposa, hermano, ten cuidado, eso no es piadoso. Lo cierto es que el libro de Ruth nos está diciendo que un hombre piadoso cuidará del testimonio de aquella mujer. Pero no solamente cuidará su testimonio. Al darle los alimentos Boaz a Ruth, su futura esposa, estamos viendo precisamente lo que Pablo dice a los Éfesos. El hombre piadoso cuida el sustento de aquella mujer que ama. Cuida. La alimenta como a su propio cuerpo. Y esa es una labor de los hombres piadosos que son llamados por el Dios del cielo. Un tercer punto, que Dios puede cambiar el corazón desconsolado y sin esperanza como el de Noemí a un corazón lleno de abundancia y esperanza, como lo vemos en el último verso. Eso lo vemos allí en conclusión. Pero hay un último, el último de todos. Y es que cada una de estas virtudes de Boaz, de Ruth y de Noemí no son el centro de esta historia. Y eso es importante tenerlos en cuenta, porque podemos caer en el terreno: ay, qué bonito Boaz, qué bello Boaz, qué hermosa Ruth. Ojalá la madre de mi esposa sea como esta suegra. Ese no es el centro de la historia, hermano. No. El centro de la historia que vemos acá, hermano, precisamente tiene que ver con el Redentor futuro que está transitando por ese puente del que venimos hablando. Lo que el libro de Ruth nos quiere contar es que la simiente prometida en el huerto del Edén va a transitar por esta historia de Ruth para tener un cumplimiento futuro, como lo vemos en el libro de Mateo. El libro de Ruth, hermano,
nos recuerda de aquel Redentor que vino a salvarnos a cada uno de nosotros cuando no lo merecíamos. El libro de Ruth nos narra la historia de un Redentor que fue a la cruz del Calvario para rescatarnos a usted y a mí cuando no teníamos quien pudiera redimirnos. Eso es la historia de Ruth. La historia de Ruth es un anuncio del evangelio anticipado. La historia de Ruth es un anuncio del Cristo prometido. Por eso no podemos desconectar la historia de Ruth de Cristo. Porque al final, la soberanía, la providencia del libro de Ruth están apuntando al Mesías que pronto vendría. Y que ahora ya vino y nos ha redimido a nosotros. Hermanos, qué historia tan bendita como la del libro de Ruth. Ahora comprendo por qué aquellos ateos estaban impresionados. Pero más impresionados estamos usted y yo de saber que Dios cumplió la promesa de esa simiente y que durante ese proceso llevó a cabo cosas como las que están aconteciendo en el libro de Ruth. Amén. Así que les pido que se ponga de pies y dejemos el capítulo 4 para la próxima semana, si es la providencia del Señor. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias porque tú gobiernas todas las cosas y eres quien obra para el bien de tu iglesia. Gracias por lo que has permitido al conocer esa historia de Ruth y poder ver tu amor, tu cuidado, cómo a través de tu providencia tú guardaste la simiente de tu hijo para que viniese en un futuro y cumplir la obra de la cruz del Calvario para que nosotros como pecadores pudiéramos ser redimidos. Gracias, Señor, porque todas estas cosas son posibles por tu poder, por tu gobierno, porque tú eres el Dios que gobierna absolutamente toda la creación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, hermano.